90.7. Una señal por nuestra identidad, por nuestros derechos, por nuestro corazón montielero. 90.7. Radio Municipal. La radio del pueblo de Villaguay. Hola, muy buenas tardes. Acá volvemos con La Casita Tiene que Hablar. En este nuevo programa, en esta nueva emisión, estamos acá con una invitada que ya es de la casa, pero viene a reemplazar a nuestra otra coordinadora, nuestra otra compañera, Ana, porque es abandónica. En este momento estamos acá con Andrea. Muchas buenas tardes. Bueno, hola Agus, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, creo que Anita es irreemplazable, ¿eh? No, sí, nadie es reemplazable, ¿no? Somos todos únicos. Pero es que además hacemos una dupla única, creo yo. Tal cual, este es un programa único igual. Totalmente. Sí. ¿Cómo está todo por allá por la casita? Bueno, la casita, digamos, ustedes saben que permanentemente estoy con ustedes también. Siempre nos están escuchando. Sí, bueno, ahora también nos está escuchando Tere, con alguno de los chicos, digamos, con una de las chicas, una tallerista, digamos, que también está. Hoy había día de malabares. Hoy es un taller, digamos, que se llama de malabares. Hacen también una rutina física. Algún día tenemos que convocarla a Gala, la verdad que estaría bueno, por lo sí. menos para ver hacia dónde, cómo piensa la rutina de los malabares, cómo piensa el tema de esos talleres en relación a la casita, cómo los ve. Claro, sí, también digamos, bueno, Gala tiene muchas habilidades, decimos nosotros, y bueno, también nos ofrece un espacio de relajación, de meditación. Pero es completo, entonces, completo. Sí, la verdad que en la casita están bien atendidos por los talleristas. La verdad que sí, que este año, gente, estamos muy contentos. Bueno, creo que después de una pausa, digamos, que nos tomamos con el programa. Sí, pero tenemos mucho para contar. Pero para contar es un montón lo que va pasando. Ustedes han hecho de todo. Sí, tenemos mucho para contar, así que bueno, sería importante que retomemos quizás un poco esto, quizás de los talleristas, que ellos tengan la palabra, que ellos puedan pensar y contarnos, digamos, lo que han sentido siendo partes este año de la casita, ¿no? Porque pasa que aprendemos mucho ahí, no dejamos nunca de aprender, ¿sí? Y bueno, Agus, yo creo que hoy justamente la idea es seguir aprendiendo y seguir escuchando un poquito de experiencias, ¿sí? Pero mira, me robas las palabras de la boca. Vos y Ana en eso son iguales. Tienen una forma de expresarse que yo digo, era esto la donde yo quería ir, lo que yo iba a decir, y ahí ustedes están siempre conectadas. Dale. Decoralo vos. Decora el discurso. No, por favor, no. Sí, totalmente. Yo creo que aprender de las experiencias de las que transitan la casita, no solo los usuarios, sino los talleristas, es muy importante porque creo que todos los actores dentro de la casita, dentro de todos los dispositivos de salud mental, o ya sea de consumos problemáticos o no, son valiosos y son distintos, pues son miradas totalmente distintas, la de un tallerista, la de vos como coordinadora y psicóloga dentro de esa institución, como la que yo como usuario cuando transité, la verdad que, o como acá como parte de la radio, son miradas totalmente distintas, con experiencias distintas. Pero creo yo que lo importante acá justamente, ¿no?, que es lo simbólico de la casita, es aprender a convivir diferentes miradas, ¿sí? Al final lo terminas decorando vos. ¿Viste? Si te sale tan bien. Me dejas todo el trabajo solamente para terminar ahí. Pero hacemos un buen equipo. Siempre. Sí. Yo siempre agradezco que hayas aceptado este desafío de acompañarnos este año, siendo de alguna manera el eje, digamos, de este programa. Y bueno, que te hayas, digamos, permitido, ¿no?, encontrarte con estas hermosas habilidades que nosotros siempre decimos, todos tenemos y estamos a tiempo de descubrirlas, ¿sí? Primero, muchas gracias. La verdad, primero, muchas gracias antes que nada por estas hermosas palabras. Y yo no puedo olvidar de que ustedes siempre desde la casita, ya sea Tere, ya seas vos, ya sea Ana, ya sean los talleristas, que este año no he tenido la oportunidad de conocerlos a todos,
siempre están buscando qué habilidades pueden resaltar de aquellas personas que están transitando la casita. Yo no solamente lo vi conmigo, sino siempre lo he visto vos con otros usuarios, a vos y Ana, ¿no? Claramente, y es súper importante porque creo que siempre volvemos a hablar de lo mismo, del proyecto de vida, pero es para remarcar que todos tenemos habilidades, que todos tenemos la posibilidad de encontrarnos con nuevas herramientas totalmente distintas a las que pensábamos. Tal cual. Así que bueno, eso es importantísimo, como da a entender mucha vocación en lo que hace, mucho amor. Sí, yo creo que, digamos, a ver, como decimos nosotros, nuestra postura frente a la salud mental de las personas, ¿no? Teniendo en cuenta por ahí el eje que vamos a atravesar o que nos va a atravesar este mes, ¿no? Que es el mes de la salud mental. Considerar precisamente que la salud mental es tan importante, digamos, y bueno, creo que no hay salud sin salud mental, como dicen los eslogans por ahí, que muy bien, bien. Bueno, las chicas que vinieron del área de salud mental del hospital pensaban la salud como una salud integral, la salud mental como una salud integral en donde no se agota dentro de la institución, sino que es multicasal y en ese mismo sentido la casita creo que en eso van de la mano, lo piensan de la misma manera. Y tampoco puede haber salud mental sin un Estado, no puede haber salud mental sin dispositivos, sin todo un armado institucional, provincial y municipal que dé cuenta y que también de alguna manera agrupe y contenga a todos estos lugares. Sí, yo creo que en realidad los dispositivos, Agus, bueno, y creo que el invitado que tenemos hoy nos va a saber expresar mejor esto, digamos. Creo que los dispositivos simplemente damos y lo que tratamos de hacer es darle voz a estas personas, es darle un lugar que puedan empezar a ser reconocidos o ser reconocidos como sujetos de derechos, como decimos nosotros, y como personas que vivimos en la misma comunidad. Ya no hay lugares, ya no hay espacios, digamos, que nos agrupen Hoy vivimos en todos tenemos derecho a vivir, digamos, en sociedad y en comunidad. Así que un poco por ahí, digamos, esto creo que los dispositivos de alguna manera funcionamos un poco así. Tampoco tenemos que pensarlos como algo institucionalizado, ¿no? Porque nosotros no tenemos en realidad, como decimos nosotros, el saber. El saber de alguna manera se va construyendo con el otro, se va construyendo desde los otros, ¿sí? Porque precisamente, digamos, los profesionales de alguna manera solamente tenemos un saber teórico. Exactamente, sí. Lo empírico, lo práctico, lo resolutivo lo tienen las personas. Y en la salud mental, con más razón. Te digo que igual es una manera de construir, no te digo novedosa porque se plantea hace mucho tiempo, pero llevarlo a la práctica... Sostenerlo en el tiempo no es nada fácil porque construir en comunidad, construir nuevos saberes, sobre todo cuando como uno profesionalmente tiene todo un bagaje teórico, tiene toda una historia teórica de aprendizaje, poder darlo vuelta, poder decir, bueno, si vengo con todo este cuerpo teórico, pero la realidad me está haciendo ir hacia este otro lugar, habla también de, digamos, de un nuevo paradigma en cómo se construyen esos saberes. Una nueva mirada, las nuevas miradas, decimos nosotros, ¿no? Y además de nuevas subjetividades, ¿no? Porque estamos hablando desde de que este sujeto de alguna manera con el que trabajamos no es el mismo de hace 10, ni de 20, ni 30 años cuando nosotros de alguna manera comenzamos este recorrido. Esa pregunta, esa reflexión, retenela para nuestro invitado. Perfecto. Porque que nos vamos a estar comunicando en unos minutos con nuestro invitado, que vos por favor lo vas a presentar porque lo recontra conocés. Sí. Así que bueno, vamos a ir un pequeño corte para... Así nos... Escuchamos una musiquita y volvemos mientras nos comunicamos con el invitado. Bueno, hemos vuelto otra vez acá, los dejamos con unas lindas musiquitas por parte de nuestro programador Monchi. Y tenemos en el teléfono a nuestro invitado de hoy, Osiris. Por favor, Andrea, si querés dar... Bueno, yo creo que Osiris se va a presentar solo. Bueno. Justamente, digamos, creo que tiene toda la autoridad para poder hacerlo,
¿sí? Perfecto. Así que bueno, creo que por ahí, digamos, yo siempre lo presento a él como, decimos nosotros, un compañero en esta trayectoria respecto al abordaje de los consumos problemáticos. Ya van muchos años, probablemente él tenga más memoria que yo o yo no quiera recordarlo, pero bueno, son varios años y bueno, creo que precisamente él nos va a ayudar a seguir pensando este camino, digamos, que hemos estado recorriendo. Y bueno, Agus, Bueno, ¿estás Osiris, dispuesto? ¿estás Claro, ahí? Los ¿Estás ahí escucho. por ahí? Muy buenas tardes, Osiris, ¿cómo Buenas tardes, estás? ¿cómo están ustedes? Bueno, la verdad que contento y al mismo tiempo también sorprendido porque sigue siendo una temática bastante importante para nosotros, para los que estamos en salud mental. Y bueno, como decía Andrea, mi nombre es Osiris Russo. Trabajo actualmente en el programa de abordaje de las problemáticas de consumo, dependiente de la Dirección de Salud Mental y al mismo tiempo del Ministerio de Salud. Y por las tardes formo parte de un equipo técnico que dirige un centro integrador para personas en situación de calle, que funciona en Paraná. Es uno de los pocos centros municipales que hay en toda Entre Ríos, que aborda esa problemática, en donde también las situaciones de padecimiento prevalentes tienen mucho que ver con los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Bueno, la verdad que ya nos dio tela, ya dijimos, ok, ya con Andrea acá atrás nos miramos y dijimos, listo. No, Osiris, la verdad que es increíble todo el trabajo que venís llevando adelante. Por ahí yo desde ya me gustaría un poco historizar. Yo le decía a Andrea que me gusta la parte siempre historizar un poco a nuestros invitados. Si vos me querés contar un poco tu recorrido, cómo llegaste a estos dispositivos, cómo llegaste a estos lugares de escucha. Mira, yo me inicié, si es que podemos decirle, mi carrera laboral. La inicié trabajando en las escuelas públicas secundarias de acá de Paraná. Eso fue durante los años 90. Siempre tuve el deseo de poder seguir ampliando mis conocimientos y mis saberes, y en esa búsqueda me encontré con la psicología social, la psicología social pichoniana de Enrique Pichón Rivière, que es uno de los exponentes más importantes de esa disciplina acá y el padre de la psicología social acá en la Argentina. Y al encontrarme, digamos, transitando los saberes y conocimientos de esa disciplina, fui que hice un salto de educación a la salud pública. Armamos acá, yo eso creo que lo recuerda Andrea, una fundación. Ya vienen de hace tiempo las relaciones. Sí. Esa fundación se llamaba Recrear, y nuestras intervenciones tenían que ver con generar espacios de encuentro y armar encuentros interescolares entre diferentes escuelas públicas acá en Paraná, para empezar a trabajar la problemática desde un lugar preventivo. Y bueno, y a la par fue apareciendo también la psicología social, que me sirvió para ir haciendo mis prácticas también en el territorio, hasta el momento en que pude recibirme, y de ahí en más comenzó mi carrera laboral desde la salud pública. También trabajé en el municipio de Paraná desde el Consejo Deliberante, asesorando a los diputados y a los legisladores del Consejo Deliberante de acá en Paraná, a los legisladores, mejor dicho, con respecto a la problemática, y armé un programa dirigido a las juventudes, que también tuvo mucho éxito acá por 2 años, 3 años continuos, trabajando sobre la misma metodología, utilizando como herramienta fundamental para prevenir los consumos problemáticos a la educación no formal, a todas las técnicas que aparecen allí, que son muy conocidas, y que a la hora de poder generar confianza básica y relacionarnos con los jóvenes,
nos dieron muchos resultados y bueno, esa trayectoria básicamente duró durante los años 90 hasta principios del 2000, 2002, 2003, 2004 y bueno, ya ahí... Sí, que ya ahí, disculpa, quería antes que continúes, sí. que ya en los 90 estás participando de esta temática en lo que es educación, adolescencias o juventudes y consumos problemáticos. Desde ese momento ya se viene trabajando el tema. Sí, y sobre todo en el campo de la prevención, digamos, primaria, ¿no? Para poder de alguna forma tener un instrumento que sea efectivo y al mismo tiempo afectivo, generalmente uno busca procesos creativos que tengan que ver con lograr encontrarnos en un punto que nos permita reflexionar y trabajar sobre la problemática. Si bien es cierto, aquellos dispositivos educativos en aquel momento tenían más que ver con las técnicas de participación en la educación popular, siempre poníamos en el horizonte de lo posible la discusión de los consumos y del uso indebido de sustancias como factor a trabajar después de crear, digamos, equipos de trabajo, grupos, después de pasar a los jóvenes por un tamizado que nos permitía después trabajar concretamente con o incorporar a la unidad de trabajo la problemática de los consumos. Y lo hacíamos desde la prevención en estos encuentros cargados de deporte, de recreación, de aplicación y desarrollo de técnicas de participación en la educación popular, y nos dieron durante los años 90 y los 2000 muchos beneficios, porque hoy muchos de esos jóvenes que pasaron, y Andrea seguramente también lo debe haber experimentado en algún momento desde el punto de vista intergeneracional, muchos de esos jóvenes hoy están en lugares públicos importantes, trabajando en salud, otros son docentes. En realidad, esos laburos que realizamos y que lo hicimos a través de una red que conformábamos de organizaciones sociales e institucionales que se dedicaban a la problemática, fueron bastante importantes para el crecimiento y el desarrollo de las personalidades en cuanto a los jóvenes, para poder posicionarse desde un lugar más proactivo y poder generar mecanismos de defensa frente a lo que era la oferta y el consumo de sustancias psicoactivas en aquella época. Osiris, si yo te preguntara hoy, digamos, desde tu mirada justamente del trabajo con los jóvenes, de aquellos tiempos y los jóvenes de hoy, ¿qué podemos pensar? No es comparar, no es sino que ¿qué podríamos pensar o qué podemos pensar juntos, digamos, en esto de ser joven hoy? Claro, pues las juventudes han cambiado. Estamos hablando de las juventudes de los 90, de mi juventud, de mi niñez, claro, o sea, cambiaron totalmente. Ajá. Sí. Yo creo que en el mundo moderno nosotros hemos, digamos, experimentado una irrupción de las nuevas tecnologías y ha cambiado mucho, sobre todo a partir de ese hecho concreto mundial que nos conecta, que mantiene cierta conectividad en el mundo. Han cambiado los patrones y las formas de relacionarnos, y esto implica que los espacios que podía de alguna manera llenar por ejemplo el encuentro familiar, el encuentro con amigos, se fue como reduciendo en alguna medida. Eso implica también que se fueron haciendo diferentes adaptaciones activas a la realidad y adaptando estas nuevas tecnologías a nuevos paradigmas, nuevas formas de relacionarnos, y creería que la gran diferencia entre aquellas juventudes y la de ahora está dada fundamentalmente por la irrupción de las nuevas tecnologías y de las redes sociales. ¿Qué implica eso? Bueno, que podemos de alguna manera adaptar de manera activa, como lo hemos venido haciendo, estos dispositivos para poder también transmitir, informar y lograr la conectividad que nos permita poner
en la agenda, no solamente social, sino cultural, la problemática para poderla discutir. Entonces, si bien es cierto, por un lado, el vínculo o los vínculos se han visto afectados de alguna manera por la cantidad de tiempo que hoy los jóvenes pasan desde las nuevas tecnologías y en las redes sociales, por otro lado también han hecho aportes en relación a la forma como se transmite la información, a la manera como llega, cuando es bien utilizada y cuando es utilizada con un fin y un objetivo que tenga que ver con la salud fundamentalmente integral y con la salud pública y con la salud mental. Entonces, hay diferencias notables, muy importantes, y creo que atendiendo un poco a lo que pregunta Andrea, en realidad para muchos de nosotros sigue siendo muy importante el punto de encuentro. Totalmente. Y poder poner toda nuestra munición y nuestras fuerzas y nuestro trabajo en la posibilidad de que esos puntos de encuentro tengan el instrumento de la palabra para poder, y sigue siendo la palabra el principal elemento que nos permite de alguna manera superar y transitar estas problemáticas. Cuando podemos decir, cuando podemos establecer un cara a cara y una capacidad de escucha que en alguna medida condicione y determine ese momento como un momento de salud, pues creo que vamos por buen camino. Si bien es cierto, las problemáticas de consumo han crecido, los consumos también, porque hay otros consumos, por ejemplo, los que tienen que ver con el uso indiscriminado de las redes, con la aparición de nuevos comportamientos relacionados con estas nuevas tecnologías. Sigue siendo la palabra el instrumento más importante para poder acompañar a aquel que padece y para poder prevenir situaciones de riesgo en aquellos grupos humanos que todavía no están comprometidos con el consumo de sustancias. Pero totalmente de acuerdo, el uso de la palabra para la prevención y para generar por ahí lugares de cambio, lugares de información es necesaria. Entiendo que ustedes tienen que estar haciendo ahora con esta tercer pata que es la tecnología, porque quizás antes ya eran talleres o eran formas de prevención que tenían que ver con el acercamiento, en este caso a las juventudes, en ámbitos de socialización, como por ejemplo un club, la escuela, y hoy muchas de esas juventudes están atravesados por consumos de información que es información sin base muchas veces. Yo creo que también me parece que es interesante pensar esa también lucha contra la desinformación que existe en las redes. Sí, yo por ahí, no sé si coincidís, Osiris, creo que también, digamos, nosotros no tenemos que agotarnos, ¿no?, en pensar que esos espacios de discusión, llámense escuela, clubes, ¿sí?, también tienen que seguir de alguna manera, ¿no? Quizás usemos la palabra reconstruyéndolos desde otro lugar o desde otra mirada, ¿sí? Pero son espacios donde si no circula la palabra o donde no circula, como decimos nosotros, el cuerpo, ¿no? El cuerpo desde todas sus expresiones, ¿sí? Creo que de alguna manera vamos a seguir, digamos así, desconectados. Totalmente. O, digamos, donde la palabra no va a tener un espacio de circulación. Claro, y además de eso, que esa palabra tenga que ver con el vínculo. Pichon Rivière define el vínculo como una relación que se da entre dos personas de manera bicorporal, pero además de eso incluye a un tercero. El vínculo, según la psicología social, tiene que ver con ese tercero que está dado desde la ecología o desde el contexto que rodea a los individuos que se conectan. Entonces es muy interesante tener como base y punto de trabajos esta cuestión, digamos, que está relacionada con el vínculo, con el sujeto, con la sustancia y el contexto que lo rodea. Entonces sería como una especie de tridente que tendríamos que tener en cuenta tanto en la prevención como en la atención de estas problemáticas. Sujeto, contexto, o condiciones concretas y materiales de existencia,
y sustancia. En ese tridente, y teniendo en cuenta el marco legal que nos atraviesa, que es la Ley de Salud Mental, podemos hacer de nuestra práctica una práctica más enfocada, dirigida fundamentalmente a grupos que lo requieran, y entre otras cosas también me parece importante sumar la palabra referente o la construcción de referentes en el territorio para que nuestro trabajo también pueda ser sustentable. ¿Qué significa eso? Bueno, nosotros al tener contacto con grupos humanos, con jóvenes, con padres, con personas de la tercera edad, seguramente también vamos a poder visualizar en esos puntos de encuentro personas que tienen condiciones y capacidades innatas de liderazgo para poder transmitir y retransmitir las experiencias que nos atraviesan en relación a la prevención de estas problemáticas y a la atención de la misma. Entonces, colaborar, cooperar y consolidar la figura de los referentes comunitarios, tanto institucionales como educativos, es una buena idea para trabajar y seguir adelante en la transmisión de la palabra, que y insisto en eso, sigue siendo la herramienta y el instrumento más importante que tenemos para poder llevar adelante lo que nos propongamos en relación a la problemática. Perfecto, muy bien. No, perfecto. Es muy buen invitado. ¿Viste? Sí. No, yo quería por ahí un poco profundizar en estos referentes. ¿Cómo se da la construcción de estos referentes? ¿A qué apuntan? Por ahí, porque quienes no están en el tema, referentes comunitarios, no se sabe bien o no se puede entender bien a qué apunta por ahí. Ajá. ¿Qué sería un referente? ¿O qué herramientas podríamos poner en juego para descubrir, entre comillas, o formar? ¿Se forman, se descubren? No, yo creo que están presentes en el territorio. Sin ir muy lejos, para citar un ejemplo inmediato y casi instantáneo, ustedes son dos referentes importantes del territorio. En ese sentido, digamos, poder abrir el abanico, intentando a través de la propuesta de actividades, puntos de encuentro que nos permitan visibilizarlos o hacerlos mucho más visibles para la comunidad, sería interesante. Y una vez que esos referentes están ubicados a través de la red de salud, a través de una red educativa o a través de una red comunitaria, poder prestigiarlos, intentando formarlos y que se sumen a esta, digamos, cruzada, para poder de alguna manera también multiplicar ese mensaje y que otros jóvenes que están también en puertas en cuanto a su formación y a su desarrollo puedan también asimilar esa transmisión de saberes y conocimientos que generalmente están sintetizados en el referente comunitario, en aquella persona que lidera, por ejemplo, una copa de leche, o que está, por ejemplo, haciendo alguna atención en territorio más directa con jóvenes, o descubrir entre los mismos jóvenes quiénes son aquellos que tienen ciertas tendencias al liderato para contagiarlos con respecto al protagonismo real y al trabajo por su comunidad, y así continuar, digamos, haciendo de esta temática un proceso de trabajo sustentable que nos permita también a nosotros transmitir saberes y conocimientos y colaborar con la sustentabilidad del laburo. Me parece interesante que sepan que esos referentes ya están, que necesitamos básicamente a través de la red de salud ubicarlos, prestigiarlos y acompañarlos y sumarlos a la red y a los encuentros para lograr de alguna manera también que ese mensaje también esté presente en la vida cotidiana de las poblaciones que nos toquen intervenir. O sea, sería no centralizar el trabajo, sino más bien abrirlo y poderlo poner al alcance de estos referentes para que continúen con el trabajo de multiplicación de ese mensaje. Bien. Sí, un poco esto que siempre discutimos, ¿no? De que no podemos solos, ¿no? Solo no vamos a poder lograr esto, justamente, ¿no? Necesitamos precisamente
donde, como decimos nosotros, contenernos, porque la red precisamente tiene ese funcionamiento, ¿no? Sí, la red es lo que va a hacer todo eso de contarnos ser ustedes como profesionales, sino permitir el desarrollo de su profesión, el desarrollo de su trabajo, digamos, a nivel comunitario. ¿No? Y reconocer que nos preexisten, que existen más allá de nosotros. Eso es muy interesante, porque vos precisamente, Andrea, traías esta cuestión de los clubes, de los ámbitos educativos. Bueno, esos son ámbitos que ya por antonomasia están generando un cerco preventivo en relación a la problemática. No te olvides que las casas de estudio o los centros de estudio, tanto universitarios como primarios y secundarios, nos allalojan y nos albergan a los ciudadanos en una muy buena parte del tiempo. Entonces, allí pasamos nuestra vida ahí. Claro, allí circulan muchas acciones y relaciones que tienen que ver con la vida no solamente subjetiva de las personas, sino también con la vida intersubjetiva, cuando se conectan con otro a través de los vínculos, que también colabora en alguna medida con la prevención respecto de muchas problemáticas en relación a la salud mental y fundamentalmente en relación a los consumos problemáticos. Yo les diría que todavía, y hablando fundamentalmente de Villaguay, localidad que conozco y que me parece un lugar muy interesante como punto de partida para poder generar todas estas estrategias, que lo que no tenemos que perder es nuestra cultura criolla. Saber que tenemos una identidad que nos da la pauta de quiénes somos, porque la identidad lo que hace es poner al ser por encima del tener. Y eso implica que el punto de encuentro, tanto familiar como educativo y como deportivo o bajo cualquier otra actividad, fortalezca nuestra identidad y nuestra cultura criolla. Entonces, reconocernos en nuestras raíces y trabajar sobre nuestra cultura para ampliarla, para poderla fortalecer y utilizarla como instrumento de prevención es muy importante en todos los campos. Yo creo que nuestras localidades del interior profundo de Entre Ríos tienen en su seno una herramienta muy importante de defensa y lucha contra los consumos, y es precisamente su identidad, donde reposa allí gran parte de su conocimiento y de su saber ancestral. Muy bien. Yo, porque ya no queda tanto, nos queda demasiado tiempo. Claro, yo quería por ahí preguntarte, a través de todo tu recorrido, ¿no?, de todos estos años, ¿cómo ves la situación actual en la provincia? Bueno, en particular, y de acuerdo a las intervenciones que estoy haciendo, sobre todo en los grupos más vulnerados, muy difícil. Porque hay un modelo político y social que precisamente no colabora mucho con la inclusión y mucho menos con la posibilidad de poder contener y sostener. Tengamos en cuenta que familias enteras han quedado prácticamente vulneradas por falta de trabajo, por situaciones que tienen que ver con la pérdida de sus derechos esenciales. Y tenemos un panorama que realmente lo que ha hecho es dificultar más la situación y poner a los ciudadanos, sobre todo aquellos que han quedado fuera del contrato social, en una situación de mucha indefensión, y eso implica esa forma de relajamiento, de pérdida de la identidad, de falta de inclusión en algún sistema productivo. Es un camino muy fecundo y prácticamente un ámbito en el que cuando aparece la oferta de sustancias, digamos, hay como más adhesión hacia esas situaciones. Entonces, un modelo como el que tenemos, evidentemente que las situaciones se han rigidizado mucho, el consumo ha aumentado y sobre todo el consumo de sustancias que son peligrosas. Por ejemplo, el consumo de cocaína y sobre todo de la cocaína fumada, que es una cuestión que hoy está también devastando a muchos de los sectores populares de la Argentina y fundamentalmente de las ciudades concentradas, es preocupante,
porque también genera otras consecuencias de la mano de delitos, de situaciones de violencia, y la verdad que estamos, digamos, ante una situación y un cóctel de situaciones que tienen que ver con la exclusión social, que lo que hacen es favorecer más bien los consumos problemáticos. Mucha gente consigue en los consumos cierto reparo, cierto recurso para poder en alguna medida anestesiarse y alienarse de su propia situación, pero sabemos que el consumo de sustancias psicoactivas, el abuso de las mismas y la dependencia lo que hace es destruir nuestro tejido social. Entonces nosotros lo llamamos de alguna manera recursos que están al alcance de aquellas personas que están excluidas y también aquellas personas que forman parte de otras clases sociales, pero más en los excluidos se ve un recurso fallido, pues. En realidad por ahí pueden llegar a mitigar algún padecimiento de orden cotidiano, pero sabemos que ese consumo más temprano que nunca se convierte más bien en un atentado contra la propia salud. Entonces pasa de ser un recurso que en algún momento puede llegar a producir cierto aislamiento y cierto anestesiamiento en la persona, a pasar a ser fallido y por lo tanto a dejar a la persona en peores condiciones de las que ya está. Pues entonces me parece que no es muy agradable el contexto que tenemos, sobre todo por los recursos, porque hoy hay mucha inhibición de los recursos que antes existían para poder trabajar esta problemática, y bueno, y también tenemos eso desde el punto de vista institucional como un elemento que también va a contrapelo de lo que estamos haciendo. Sí, capaz, yo mientras hablabas pensaba, capaz que Andrea está de acuerdo y vos también. Vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad que nos obliga de alguna manera para ser parte de esto que vos decías, de esta identidad. Claramente no es la identidad criolla, pero es parte de una identidad social de consumista o consumidor en realidad. Y cuando a vos te alejan, no tenés las bases para sostener una vida de consumo y una vida comunitaria, una vida, vamos a llamarla en términos normales, como por ejemplo no tenés trabajo, no tenés salud, no tenés un buen desarrollo, digamos, no tenés actividades. Los derechos básicos exactamente. Claro. Ahí es como que, bueno, otra oportunidad de pertenecer a esa gran rueda de consumo también viene a tapar la parte de tener un consumo de sustancias, y en este caso sustancias mucho más peligrosas, como decías vos, la cocaína. Sí, me preocupa mucho eso porque lo estoy viendo, sobre todo en familias enteras, ese consumo, digamos, que le llaman la pipa, que hoy está muy presente en las clases populares y que está haciendo, digamos, está generando un problema de salud pública muy jodido. Y después, bueno, ni hablar de las cuestiones que tienen que ver con los controles, que ya forma parte eso de otro ámbito, que es el que tiene que ver con el modelo ético y jurídico, en el que también hay muchísimas fallas. No nos olvidemos que Entre Ríos ha sido o se ha convertido también en un lugar de tránsito de las drogas o las sustancias que vienen del Paraguay y de otros lugares fronterizos, y han habido, digamos, antecedentes de cargas inclusive que han encontrado tiradas en nuestras zonas rurales de Entre Ríos, que convocan a redes de narcotráfico que están actuando libremente por nuestro territorio. Entonces, eso también configura un panorama que no es muy alentador, porque también en ese sentido vemos que no hay una política pública clara que combata realmente el narcotráfico, y ni hablar de lo que está pasando en torno al narcotráfico y la política en la Argentina. No, totalmente. Eso es un tema para hablar. Sí, otra hora más. Por favor, es increíble. Eso es otro tema, pero lo quería traer para integrarlo a lo que estamos haciendo, porque también es parte de nuestra realidad. Sí, porque como decimos nosotros estamos llamémosle así, en uno de los eslabones, ¿no?,
donde de alguna manera tenemos que sostener también todas estas ustedes son el cuestiones, eslabón que ¿no? está sosteniendo muchas veces todas estas situaciones, en donde tampoco si ustedes tienen recursos y no hay referentes comunitarios, no hay recursos de la parte institucional, Claro. la gente Se está deja no tiene derechos desprotegida, se deja básicos, desprotegida a estas personas, ¿no? hay un nivel de vulnerabilidad de derechos totalmente grande. Claro. Exacto, y un caldo de cultivo propicio para que el narcotráfico se instale en nuestros lugares y en nuestras regiones populares y comiencen a hacer, digamos, el desparpajo que están generando acá en nuestro país. Donde hay otros países, por ejemplo, como Venezuela, como Colombia, que están en este momento, por ejemplo, dando una lucha abierta contra el narcotráfico y sin embargo son países que están siendo muy castigados por la hegemonía mundial porque también en alguna medida están detrás de sus riquezas. Entonces, ese supuesto combate por parte del gran hegemón norteamericano en contra de las drogas y la DEA, también hay que ponerlo en tensión. Totalmente. Porque la mayor parte de la droga que sale de Sudamérica sale por el Pacífico, no sale por el Atlántico. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta también porque nos desinforman muchísimo y además de eso, estos pueden ser temas que se enarbolen desde los países imperiales para poder invadir a otros que sí están dando una lucha concreta contra el narcotráfico. Totalmente así. Yo creo que esto ya es otro tema para otro programa que estamos tramitando porque parece un tema súper interesante que nos va a demandar otra hora porque ahora nos están ya retando. Ya nos están retando acá nuestro operador. Nuestro operador ya nos está retando. La verdad que no quiero dejar de agradecerte muchísimo, Siris, por estar acá en este programa, por también todo el trabajo que venís haciendo. Andrea, si hay algo que siempre me habló muy bien de vos, así que bueno, noto que hay todo un trabajo y nada, la verdad que muy agradecido porque estés acá con nosotros. Y bueno, yo te pido en 2 palabritas, porque nos están escuchando en la casita, digamos, algunos chicos. Conociste este año la casita, que gracias a Dios pudimos ofrecerte, digamos, compartir un ratito en ese lugar. Y bueno, yo me despediría y me encantaría que nos puedas transmitir un mensajito, como hablamos siempre nosotros, aquellos tan lindos encuentros, ¿no es cierto?, en aquellos tiempos, Osiris, de un mensaje de vida, ¿no? Siempre hablábamos de estos mensajes de vida, ¿no? Si yo te tengo que pedir hoy uno para estos chicos, digamos, que están en la casita y que nos están escuchando y que, bueno, han tomado como referencia este lugar, ¿no? ¿Qué nos podrías decir como cierre? En unas pocas palabras. En poquitas palabras. Sí, nunca le dejo un micrófono venezolano porque jamás se lo va a devolver. Eso es cierto. No, pero me parece interesante el ámbito como unidad para la construcción de la salud y para poder proyectar la esperanza y el proyecto colectivo. Creo que la única forma de podernos acompañar en estas situaciones de tanta dificultad es poniendo siempre en el horizonte de lo posible el proyecto colectivo. Eso significa promover nuestros vínculos y dar lo mejor de nosotros porque en el caso de los chicos de la casita, son chicos que tienen todavía un proceso muy largo para continuar formándose y en alguna medida también para continuar su desarrollo y crecimiento. Entonces, fortalecerse en la unidad que ofrece como referente la casita y proyectarse desde la esperanza para que ese proyecto colectivo siga siendo de alguna manera nuestro principal interés en relación al crecimiento y al desarrollo social de los chicos. Bueno, Siri, muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad que esto es La Casita por la 90.7. Saludos a la casita, saludos a todos. Saludos a todos. Saludos a todos. Nos vemos. Chicos. Hasta luego. Chao, Siri. Chao, que sigan muy bien. Gracias por todo. Bueno, la verdad que muchas gracias, Andrea, por estar. Muchas gracias a todos los oyentes que nos han podido escuchar. Nos estamos viendo el martes a las 5 de la tarde con nuevos invitados. Bueno, muchas gracias, Agu, por estar. Y bueno, cuando tanto nos vendremos a visitar. Por supuesto. Y seguramente estaremos
ayudando a la producción y a todo lo que hacemos, digamos, los que hacemos la casita. Pero Que por lo hacemos entre supuesto, todos. la verdad que muy agradecido por Bueno, todo. estamos. Bueno, buena semana. Y Buena nos semana a vemos todos el los martes, oyentes. El Vamos, martes que viene a nos las vemos 5 de la el martes. tarde por la Adiós. 90.7. Esto Chau, es La chau. Casita Tiene que Hablar.